Él se detuvo en medio de la acera como si hubiera recibido un golpe en el pecho. 3 niños, 3 muchachos con los mismos ojos verdes que él veía todos los días en el espejo. Uno de ellos mordisqueaba una pajita. Otro intentaba equilibrar un carrito en la palma de la mano. El tercero tiraba de la falda de una mujer, y esa mujer, por mucho que el tiempo hubiese pasado, era inconfundible. Era ella, Camila, la mujer a quien él amó, la mujer con la que estuvo casado, y que ahora estaba allí con 3 niños que parecían haber salido directamente de su infancia. Estás a punto de presenciar una de las historias más impactantes de tu vida. Mírala hasta el final y te aseguro que tu forma de ver la vida nunca volverá a ser la misma. Pero, ¿qué harías si de repente descubrieras que tienes 3 hijos y nadie te lo contó? ¿Y si la mujer que dejaste atrás, hace 6 años, estuviera allí, frente a ti, con las pruebas vivas de lo que perdiste? La respuesta a la primera pregunta es simple. Te paralizarías. Y a la segunda, depende. Depende de cuánto de ella aún cargues dentro de ti. En ese instante, Mateo Ramírez, millonario y empresario respetado en Los Ángeles, tuvo la certeza de una cosa: ningún contrato, ningún éxito, ningún lujo que él hubiese construido fuera del país sería suficiente para tapar el vacío que se abría en su pecho. Él no sabía por qué pidió al chofer que lo dejara bajar y continuar el camino a pie. Tal vez quería sentir el olor de la ciudad donde creció. Quizás solo quería caminar, pero fue en esa caminata aleatoria cuando todo cambió. Al pasar frente al mercado, escuchó una voz que lo hizo detenerse en seco. «Liam, no corras. Gael, devuelve el juguete de tu hermano. Tiago, quédate aquí a mi lado». Ese tono, firme y dulce a la vez, solo podía ser ella. Giró la cabeza y allí estaba Camila, arrodillada, atándose los zapatos a uno de los niños. Pero fue al mirar a los ojos de los chicos que sintió que el suelo se desvanecía. Los 3 eran prácticamente réplicas de él. El mismo tipo de cabello, la misma forma de mentón, incluso la misma manera de fruncir el ceño. No pudo moverse. El mundo a su alrededor parecía distante. Los coches pasaban, la gente hablaba, las bocinas sonaban. Pero Mateo se quedó allí, parado, con el corazón desbocado. Y entonces, sin querer, murmuró su nombre. «Camila». Ella levantó la mirada. Los ojos de ambos se encontraron y por un segundo todo se congeló. Fue como revivir 1000 cosas en una sola mirada. Ella palideció. Y el tiempo, una vez más, pareció detenerse. Mateo quiso acercarse, pero no supo cómo. Quería decir algo, preguntar, entender, pero las palabras desaparecieron. Y antes de que pudiera reaccionar, uno de los niños lo miró fijamente. «Mamá, ¿quién es ese hombre?». Camila se dio la vuelta rápidamente y reunió a los hijos cerca. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más. Una mezcla de miedo e ira. «Mateo», murmuró casi sin voz. Él dio un paso adelante, tragando saliva. «Camila, esos niños». Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella lo interrumpió. «Tenemos que irnos». Cogió a los 3 de la mano y empezó a caminar rápido hacia el estacionamiento. Mateo la siguió, aún aturdido. «Espera, solo quiero hablar. Por favor». Camila se detuvo por un segundo, se giró con el rostro tenso y sacó de su bolso un papel arrugado. Escribió algo en el reverso de un recibo y se lo extendió. «Mañana, mediodía, Café Coral, en la Maple Street». Y se fue llevándose a Vinto Sintas los hijos. Mateo se quedó parado con el papel en las manos, sin saber si todo aquello era real o si acababa de despertar de un sueño viejo, de esos que nunca se desvanecen por completo. Esa noche no durmió. Sentado al borde de la cama, miraba por la ventana el cielo de Los Ángeles, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que él mismo había destruido años atrás.
Camila. 3 niños de alrededor de 6 años. El tiempo corría. La cuenta era sencilla, pero la explicación no. ¿Por qué ella nunca dijo nada? ¿Por qué ocultar a sus hijos? ¿O será que lo intentó y él no quiso escuchar? Recordó que en los primeros meses después de la separación se aisló del mundo, se sumergió en el trabajo, cambió de número, ignoró correos electrónicos, tenía miedo de cualquier cosa que lo atara. Ahora ese miedo le parecía ridículo. Frente a lo que vio en esa acera, todos los proyectos, los millones, los viajes parecían sin importancia. Se miró en el espejo y se preguntó quién era ese hombre. Un éxito profesional, sí, pero personalmente un completo ausente. Tal vez, sin darse cuenta, había huido de algo que ahora deseaba más que nada: ser padre. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió un apretón en el pecho que no era culpa, era puro arrepentimiento. Al día siguiente, Mateo llegó al Café Coral media hora antes de lo acordado. Eligió una mesa en un rincón, pidió un café que se enfrió sin que él lo tocara y se quedó mirando la puerta sin cesar. Cuando el reloj marcó exactamente el mediodía, ella entró. Camila estaba más delgada de lo que él recordaba, con el rostro cansado, pero los ojos seguían igual. Ella lo vio desde lejos, caminó hacia él con pasos firmes y se sentó sin decir nada. Por un instante, el silencio entre ambos parecía demasiado ruidoso, hasta que él rompió el silencio. «Ellos son míos, ¿no es así?». Ella tardó en responder. Observó el rostro de él como quien busca señales de arrepentimiento o sinceridad. Finalmente, asintió. «Sí, Mateo, son tus hijos». Él tragó saliva. La confirmación no fue una sorpresa, pero oírlo en voz alta dolió más de lo que esperaba. «¿Por qué nunca me lo contaste?». Camila soltó un largo suspiro. «Me dejaste. Dijiste que necesitabas concentrarte en ti mismo, en crecer, en convertirte en alguien. Intenté llamarte, mandé mensajes, fui a tu empresa, pero tú desapareciste». Su voz no era amarga, era simplemente real, y eso dolía aún más. Mateo bajó la mirada, sintiendo una vergüenza que no cabía en su pecho. Recordó las llamadas ignoradas, los correos eliminados sin abrir. Creía que se protegía del dolor, pero, en el fondo, estaba huyendo de la responsabilidad. «Camila, no tengo excusas, fallé, pero quiero formar parte de sus vidas ahora. Quiero conocerlos». Ella lo miró de nuevo, pero esta vez había dureza en su mirada. «No puedes aparecer de la nada y pensar que todo se soluciona. Ellos no te conocen, y yo ya no confío en ti. Nunca más». Hubo una pausa. Mateo respiró hondo. «Déjame intentarlo, de la manera que tú quieras, al ritmo que consideres mejor. Solo dame una oportunidad». Camila pensó un instante, luego tomó una servilleta de la mesa y escribió una dirección. «Viernes, 6 de la tarde, ve a mi casa, ya habrán cenado. No te prometo nada, pero podrás conocerlos». Él tomó el papel como si fuera demasiado frágil para ser arrugado. «Gracias, de verdad». Ella se levantó. «Aún no me agradezcas. Para ellos, tú no eres más que un extraño. Y para mí, fuiste el mayor error de mi vida». Y se fue, dejando la taza vacía y a Mateo hecho trizas. El viernes, Mateo estacionó el coche exactamente a las 17:55 frente a la casa de Camila. Era un barrio sencillo, lleno de niños jugando en las aceras y de cercas de madera que necesitaban pintura. Muy diferente del lujo al que él estaba acostumbrado. Salió del coche con 3 bolsas idénticas en las manos, cada una con un regalo escogido cuidadosamente. Camila había pedido que él fuera con ropa casual, sin reloj caro, sin traje. Él obedeció al pie de la letra. Quería parecer alguien real, alguien posible. El timbre sonó y, por unos segundos,
Todo quedó en silencio. Entonces la puerta se abrió. Camila apareció, con una expresión tensa. Están en la sala, ya saben que vienes, pero no lo saben todo. Mateo asintió y entró. La casa era pequeña, pero acogedora. Juguetes esparcidos, dibujos en las paredes, olor a comida casera. Al girar por el pasillo vio a los tres, sentados uno al lado del otro en el sofá, como si esperaran una entrevista. Tres rostros que parecían versiones diferentes de él, con el corazón acelerado, las manos sudorosas. Camila se arrodilló junto a ellos. «Niños, este es Mateo. Él es su papá». El silencio fue inmediato. Liam fue el primero en levantarse. «Yo soy Liam. Tengo 6 años. Nací primero, 4 minutos antes que los otros». Mateo sonrió y estrechó la mano extendida con respeto. Gael se levantó a continuación, más receloso. «¿Y de verdad eres nuestro papá? ¿Cómo es que no te conocemos?» Mateo se agachó, poniéndose a su altura. «No sabía que ustedes existían, pero ahora que lo sé, quiero conocer a cada uno de ustedes». El tercer niño, Tiago, se quedó sentado, con los brazos cruzados y la cara seria. «Tú no viniste porque no quisiste, por eso es». La frase cortó el aire. Mateo tragó saliva. Camila puso la mano en el hombro de su hijo, pero este no apartó la mirada de Mateo. «Tiago», dijo ella en tono bajo, pero él no se echó para atrás. Mateo respiró hondo. «Tienes razón, no estuve aquí, y sé que un regalo no cambia eso. Pero traje un avión para cada uno de ustedes. Son iguales». Colocó las bolsas en el suelo, sin esperar gratitud. Era solo el comienzo, y él sabía que sería un camino largo. Liam fue el primero en abrir su regalo. Sus ojos brillaron. «Es igualito al que vi en la TV, gracias». Gael también sonrió, tímido. «Me gustó, gracias». Tiago, por otro lado, ni siquiera tocó su bolsa. Se limitó a observar a sus hermanos mientras montaban las piezas, sin moverse. Mateo no insistió, solo dijo: «Está para ti si quieres, sin prisa». Luego se sentó en el suelo con ellos, intentando no parecer fuera de lugar, aunque por dentro temblaba. Poco a poco empezaron a surgir preguntas. ¿Alguna vez volaste en un avión de verdad? ¿Tienes perro? ¿Cuál es tu película favorita? Mateo respondió una a una, tratando de ser ligero. Rió con ellos, escuchó, comentó. Camila los observaba desde lejos, sentada en la silla de la cocina, con los brazos cruzados y los ojos muy atentos. Estaba viendo, pero no intervenía. Era como si ella también estuviera evaluando si ese nuevo Mateo era real o simplemente otra decepción esperando a suceder. En cierto momento, Liam tomó una foto enmarcada y se la llevó. «Esta es de nosotros en Navidad. Mamá hizo todo sola, incluso el pavo». Mateo miró la imagen por unos segundos y sintió un nudo en la garganta. Él no estaba allí, ni en esa ni en ninguna otra foto. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando Camila anunció que ya era hora del baño, los niños protestaron. «Un poquito más, mamá». Mateo sonrió, pero respetó. «Volveré otro día, lo prometo». Los niños corrieron por el pasillo, excepto Tiago, que se quedó en el mismo lugar. Cuando Mateo se levantó, miró a los ojos del niño y le preguntó en voz baja: «¿De verdad vas a volver?». Fue la primera vez que habló sin enojo. Mateo se agachó, lo miró fijamente y respondió: «Sí, volveré. Cada semana, si tú lo permites». Tiago no respondió. Simplemente se levantó y salió caminando despacio. En la puerta, Camila sostenía la manija con firmeza. «Les gustaste», incluso Tiago, que solo finge no importarle, pero está atento a todo. Mateo sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Son increíbles. Tú lo hiciste todo sola, no sé cómo». Ella respiró hondo. «Tampoco yo lo sé.
Solo sé que no podía parar. Él vaciló. ¿Puedo llevarlos al parque el domingo? Solo si tú crees que está bien. Ella pensó por un instante. Puede ser, pero sin retrasos y sin celular en el bolsillo. Si vas a dividir tu atención, más vale que ni vayas. Él sonrió con humildad. Entendido. El domingo, Mateo llegó al parque con antelación. Estacionó el coche y esperó en la entrada con un balón de fútbol en las manos y una pequeña hielera con sándwiches y jugo. Quería demostrar que estaba haciendo el intento, que ya no era solo palabras. Cuando Camila llegó con los niños, Liam corrió hacia él. «Trajiste el balón. Yo te dije que lo iba a traer, mamá». Gael vino justo detrás, más recogido, pero con una sonrisa sincera. Tiago fue el último, con gorra y gafas de sol, con aire casi profesional. «¿También trajiste el almuerzo?», preguntó. Mateo sonrió. «Está todo aquí». Pasaron la mañana jugando fútbol, corriendo, cayéndose en la hierba. Mateo se ensució por completo, pero no le importó. Rió como no lo había hecho en años. En un momento, se sentó con Tiago bajo la sombra de un árbol, solos. «¿Te gusta dibujar, no?», preguntó. El niño levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Vi tus cuadernos en la estantería el otro día. Dibujas muy bien». Tiago encogió los hombros, tratando de ocultar una sonrisa. «Nunca nadie me dijo eso». Mateo respondió sin dudar. «Pues es hora de que empecemos a hablar». Camila los observaba desde lejos, sentada en un banco, mientras Gael y Liam intentaban construir una cabaña con ramas. Era extraño verlos así, juntos, riéndose, conectando. No confiaba del todo, pero tampoco podía negar que había algo diferente en Mateo. No estaba simplemente tratando de agradar, estaba presente, con ojos, oídos y corazón. Al acercarse, Mateo la miró y dijo: «Quiero ser parte de esto, Camila. De verdad, aunque tenga que reconstruir todo desde cero». Ella no respondió de inmediato. Solo dijo: «Veremos si aguantas cuando llegue la parte difícil». Al final de aquella tarde, mientras ponía a los niños en el coche, Camila se giró y preguntó: «¿Tienes planes para el miércoles en la noche?». Mateo respondió: «Si es con ellos, sí». Ella sonrió levemente, por primera vez en mucho tiempo. «Tengo reunión en la escuela, padres y maestros. Deberías asistir». Él asintió. «Estaré allí, dime la hora». Ella tecleó en el celular de él y antes de subir al coche dijo: «La escuela es la única que aún pregunta por ti sin saber quién eres. Es hora de cambiar eso». Y se fue, dejando a Mateo con el corazón lleno y una misión cada vez más clara. El miércoles, Mateo llegó a la escuela 15 minutos antes de la hora señalada. Vestía jeans, una camisa social remangada hasta el codo y llevaba una carpeta con unos dibujos que Tiago había dejado caer el domingo. La escuela era sencilla, pero rebosante de vida. Niños corriendo, carteles hechos a mano en las paredes, empleados cansados pero amables. Cuando dijo su nombre en la recepción, la mujer frunció el ceño. «¿Eres el papá de los trillizos?». Él confirmó con una sonrisa tímida. «Sí». «¿Qué anduvieron haciendo?». Ella se rió. «Nada, pero casi nunca vemos al papá de ellos por aquí». La reunión comenzó con los padres acomodándose en las sillas pequeñas de los niños, intentando parecer tranquilos. Camila llegó unos minutos después y se sentó a su lado. «Nunca imaginé verte aquí». Él respondió en voz baja: «Tampoco yo, pero estoy intentando hacer que cuente». La maestra de los niños empezó a hablar. Cuando mencionó a Tiago, elogiando su sensibilidad artística, Mateo sintió crecer un orgullo silencioso en su pecho. Luego, cuando nombraron a Liam como el líder nato del grupo y a Gael como el más curioso, casi contuvo las lágrimas. Después de la reunión, algunos padres se acercaron a Camila para saludarla.
Algunos miraron a Mateo con curiosidad, otros con un cierto juicio velado. Él lo entendía. Allí, él aún era el padre ausente que está volviendo ahora. No bastaba aparecer una o dos veces, era necesario quedarse, y ellos querían ver cuánto tiempo duraría. Al salir, Tiago los esperaba junto a sus hermanos. «¿Realmente viniste?», dijo, con la mochila a la espalda. Mateo se agachó. «Dije que venía. Una promesa es una promesa». Tiago miró a Camila, luego volvió a él. «Entonces recógenos mañana también, con merienda». Mateo sonrió. «Está cerrado». Esa noche, ya en casa, abrió el portátil y comenzó a reorganizar su vida. Canceló viajes, delegó cargos, solicitó una reducción en el ritmo de trabajo. No quería ser recordado como el hombre que llegó demasiado tarde. Quería, sobre todo, que sus hijos supieran que él estaba allí, de verdad, por primera vez, sin huir, sin excusas bonitas. Solo él, completo, asumiendo el lugar que siempre fue suyo. Y ahora, más que nunca, decidido a no irse jamás. En los días que siguieron, Mateo empezó a recoger a los niños en la escuela 3 veces por semana. Preparaba meriendas, escuchaba relatos del día, preguntaba por los exámenes. Nada extraordinario, pero todo era nuevo para él. Comenzó a memorizar los nombres de sus compañeros, ayudaba a buscar uniformes perdidos y asistió hasta a una reunión del comité escolar, donde escuchó sin reclamar a una señora quejarse de los árboles del patio. Camila observaba todo con cautela. No se derretía, no elogiaba, pero dejaba que sucediera. Eso ya decía mucho. Un sábado cualquiera, mientras lavaba los platos en la casa de Camila después del almuerzo, ella entró en la cocina con un sobre en la mano. «La escuela mandó esto, un proyecto de fin de año. Tienen que presentarlo en familia». Mateo se secó las manos, tomó el sobre y sonrió. «Entonces lo presentaremos, en grupo». Camila guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Sabes que aún vendrán días difíciles, ¿verdad?». Él respondió sin dudar: «Lo sé, y estoy listo, no me iré de nuevo». Por primera vez, ella creyó. A fines de ese mes, los niños presentaron una pequeña obra en la escuela. Tiago tocó el piano, Gael narró la historia y Liam fue el protagonista. Cuando la maestra preguntó al micrófono quién había colaborado en casa con el vestuario y la preparación, todas las miradas se dirigieron a Mateo, sentado en la primera fila con los ojos brillando y la cámara temblando en sus manos. Tiago asintió discretamente hacia él. Mateo respondió con una sonrisa. Allí, en ese pequeño gesto, estaba todo lo que había pasado meses intentando reconstruir: conexión. Al salir, Camila caminaba a su lado, mientras los niños corrían hacia el coche. «Lo lograste, ¿sabías?», dijo en voz baja. «¿Lograr qué?», preguntó él. «Convertirte en papá, de verdad». Mateo no respondió. Solo sonrió con los ojos llorosos y miró a los 3 hijos, ahora gritando, saltando y llamándolo. En ese instante tuvo la certeza de una cosa: la vida no se mide por las veces que aciertas, sino por el coraje de volver y hacer las cosas de manera diferente. Y él volvió. Tarde, sí, pero a tiempo. Frase del día: la verdadera presencia no comienza cuando llegas, sino cuando decides no irte jamás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque la parte 2 de este emocionante viaje ya está en camino y no querrás perdértela. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Nos vemos en el próximo video.